Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver el tema de asociaciones profesionales y en una segunda parte vamos a ver el tema de ley de contrato de trabajo, que todo esto forma parte de lo que nosotros le denominamos recursos humanos, que como ya se los he dicho en otra oportunidad, junto con planta física y equipamiento, forma parte de lo que es una estructura de un servicio de alimentación y si hablamos de la estructura y las tres patas fundamentales, que es la planta física, el equipamiento, el recurso humano, vuelvo a repetir que la pata más importante, sin lugar a duda, y más compleja, es la de recursos humanos. Pero ahora vamos a ver asociaciones profesionales. Bueno, ¿qué es una asociación? Ustedes habrán escuchado la palabra asociación en muchos lugares y asociación es un grupo de personas que tienen una misma profesión, como puede ser, por ejemplo, licenciados en nutrición, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, kinesiólogos, enfermeros, que se unen, se juntan en forma voluntaria, no es obligatoria, sino que es una forma, se unen en forma voluntaria. ¿Para qué? Para realizar un fin en común. ¿Y cuál va a ser ese fin? Por ejemplo, velar por el ejercicio de la profesión, velar por tener buenas condiciones laborales, velar para que se respeten los derechos de sus asociados, que son los profesionales que tienen en común esa carrera. Entonces acá abajo en la pantalla, voy a ir con el mouse, ven tres logos diferentes. Uno es que dice Eat Right, que es el logo de la Asociación de Dietistas de Estados Unidos. El otro es la de British Dietetic Association, que es la Asociación de Dietistas de Gran Bretaña. Y en el medio tienen la conocida por ustedes, o supongo que debe ser conocida, que es la DIN, que es la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas, y en este momento de licenciados en nutrición, que es la asociación de licenciados en nutrición más antigua de la Argentina. No es la única, pero sí es la más antigua. Cuando hablamos de asociaciones, hay dos tipos de asociación. Asociaciones de primer grado y asociaciones de segundo grado. ¿Qué es una asociación de primer grado? Es una asociación que agrupa a personas físicas. Por ejemplo, ANDILMU, que es la Asociación de Nutricionistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la DIN, la Asociación de Nutricionistas de Entre Ríos, la de Chaco, la de Corrientes, bueno, la de la provincia de Buenos Aires, el Colegio Bonaerense, son distintos tipos de asociaciones. ¿Por qué se llaman de primer grado? Porque ellos asocian directamente al profesional que tiene ese título académico. Ahora, a su vez, las asociaciones, las distintas asociaciones, se agrupan y forman asociaciones de segundo grado. ¿Que a quién va a agrupar? A las personas de existencia ideal, como pueden ser las distintas asociaciones. En el caso de los nutricionistas, por ejemplo, FAGRAM es la Federación de Graduados en Nutrición, o, por ejemplo, la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de FAGRAM, agrupa las distintas asociaciones de licenciados en nutrición de la República Argentina, que forman parte de FAGRAN en forma voluntaria, no están obligados, y Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires agrupa a los profesionales que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen distintas profesiones, por ejemplo, licenciados en nutrición, kinesiólogos, veterinarios, abogados, arquitectos, fonoaudiólogos, obstetras, etcétera. Es una persona física. Bueno, persona física somos todos nosotros. En cambio, una persona de existencia ideal es una asociación. Como para que ustedes le queden en claro, por ejemplo, si alguno de ustedes es hincha de algún equipo de fútbol, como podría ser, por ejemplo, River o cualquier otro equipo de fútbol, se hace socio de River y River, el club River Plate o el club Racing Club o cualquier club de fútbol los va a asociar, y la condición que ustedes van a tener es
que tener que pagar una cuota y con esa cuota tienen determinados beneficios y determinadas obligaciones. Por ejemplo, tener la cuota al día y comportarse como corresponde. Por eso se llama de primer grado, porque agrupa a personas físicas. En cambio, una asociación de segundo grado podría ser, por ejemplo, si hablamos en el caso del fútbol, lo digo porque es un deporte muy popular y la gente como que lo entiende más claro, podría ser, por ejemplo, una asociación de segundo grado, la AFA, la Asociación de Federación de Futbolistas Agremiados. Por ejemplo, ustedes se pueden hacer socios de cualquier equipo de fútbol que simpatice, que les guste, por el motivo que sea. Ustedes no se pueden hacer socios del AFA. ¿Por qué? Porque el AFA agrupa a los equipos de fútbol. Esa es la diferencia que hay entre una asociación de primer grado y una asociación de segundo grado. Y desde el punto de vista jurídico tiene implicancias diferentes y cumplen roles diferentes. Independientemente que una asociación sea de primero o de segundo grado, legalmente necesita determinados requisitos. Uno es estar inscrito en la IGJ. ¿Qué quiere decir estar inscrito en la IGJ? IGJ quiere decir Inspección General de Justicia, es decir, cualquier asociación, no importa si es de profesionales, deportiva o de lo que fuere, para poder funcionar legalmente necesita inscribirse en la IGJ. Esto sería lo más parecido a cuando una persona nace, la anotan en el registro civil para que legalmente exista, porque la persona nació, existe, sí, pero si no tiene documento, desde el punto de vista jurídico, esa persona, a los efectos legales, no existe. Bueno, en una asociación de primer grado o de segundo grado, para que exista, para que pueda actuar en la sociedad, necesita sacar como si fuera el DNI, que en este caso obviamente que no es un DNI, pero sí necesita registrarse en la IGJ. ¿Y qué es lo que exige la IGJ? Que tenga un estatuto, es decir, un reglamento donde va a definir para qué se formó esa asociación, qué objetivos tiene, cómo se forma parte de esa asociación, de qué manera se va a establecer la cuota societaria. Y también la Inspección General de Justicia exige que la asociación tenga una comisión directiva, que es la que va a representar a esa asociación, y que esa comisión directiva sea elegida democráticamente por el voto de sus afiliados. Y además tienen el derecho y la obligación de hacer asambleas anuales ordinarias, esa la tienen que hacer todos los años, y cuando tienen algún tema de excepción, algún tema que va fuera de lo que es lo habitual, tiene que llamar a asamblea extraordinaria. Que desde el punto de vista jurídico, las exigencias para llamar a una asamblea ordinaria o a una extraordinaria también son diferentes. ¿Qué objetivo tiene una asociación? Y lo básico, independientemente de la profesión que agrupe, va a ser de representar a sus asociados. Cuando ustedes ven que tienen vulnerados sus derechos como profesionales, van a la asociación de la cual son miembros y le piden a la asociación que los defienda, que los asesore. Y la asociación tiene implícitamente la obligación de velar por el ejercicio de la profesión, es decir, velar para que, por ejemplo, los licenciados en nutrición ocupen los puestos que tienen que ocupar, para que, por ejemplo, en los servicios asistenciales la división de alimentación o el departamento de alimentación o el servicio de alimentación esté representado por licenciados en nutrición, que tengan el título habilitante, es decir, vela por el correcto ejercicio de la profesión. Y también una asociación profesional tiene como objetivo general el de estimular la investigación científica y lo puede estimular
de diferentes maneras. Por ejemplo, financiando trabajos de investigación, que puede ser investigaciones en campo, puede ser investigaciones a nivel de salud pública, pueden ser investigaciones a nivel de determinada área o matiz de la profesión. Y también puede, por ejemplo, estimular la investigación científica organizando cursos de posgrado, cursos de capacitación, becando a lo mejor a sus asociados para que hagan un curso en su propia asociación o en otra asociación de otra jurisdicción o de la misma jurisdicción, en otra universidad, ya sea pública o privada, o, por ejemplo, becar a alguien para que haga un posgrado fuera del país. Obviamente que esto va a depender en función de la cantidad de recursos que tenga la asociación. Y también tiene como objetivo cualquier asociación estimular la integración del trabajo con otras profesiones. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cada vez se habla más del trabajo interdisciplinario, pero el trabajo interdisciplinario no es solamente algo que uno declama en una clase, en una reunión, sino que se tiene que concretar con hechos concretos. Entonces, por ejemplo, puede una asociación de nutricionistas organizar, por ejemplo, un curso y que ese curso sea dirigido o que sea destinado, por licenciados en nutrición y también destinado a otros miembros del equipo de salud. Y a su vez, los licenciados en nutrición pueden ir a hacer un curso de posgrado a otra asociación. Por eso, todas las asociaciones lo que buscan es el trabajo integrado con otras profesiones, porque ya no se habla más del ejercicio de una profesión, sino se habla del ejercicio del equipo de salud. ¿Por qué? Porque el tratamiento de los pacientes, la búsqueda de soluciones de los problemas que puede haber a nivel social, ya no cabe más que la solución está en una profesión sola, sino que es el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque en general los problemas que uno encuentra son problemas multicausales y vamos a encontrar una solución mucho mejor y mucho más rica si esa solución la hacemos en forma interdisciplinaria con distintas profesiones en función al tema o a la situación que se esté estudiando. ¿Cómo uno se asocia, por ejemplo, en la Asociación de Nutricionistas? Bueno, por ejemplo, la DIC, la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas, dietistas y licenciados en nutrición, uno se asocia siendo o a partir de ser alumno en los 2 últimos años de la carrera. Y cuando ustedes se asocian siendo alumnos de uno de los 2 últimos años de la carrera, adquiere la categoría de socio adherente. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes van a gozar, por ejemplo, el beneficio de poder utilizar la biblioteca, de poder aprovechar o pedir una beca para hacer un curso o hacer un curso de esa asociación a un precio más económico, pero lo que no van a poder hacer siendo todavía alumnos es, por ejemplo, elegir la comisión directiva y van a poder participar, por ejemplo, en una asamblea ordinaria o extraordinaria. ¿Por qué? Porque para poder formar parte de una comisión directiva, para poder actuar o votar en una asamblea ordinaria o extraordinaria, tienen que ser socios ya egresados, donde uno lo llama ser socio pleno, o sea, un socio que ya tiene todos sus derechos. ¿Y qué obligación uno tiene cuando uno se hace socio? Pagar la cuota societaria, que el valor de esa cuota está establecido en el estatuto, que puede ser un porcentaje del sueldo o puede ser un valor de una cuota que se fija en función a, los costos operativos que tiene la asociación, los objetivos que tiene y el tipo de recursos. Uno de los recursos es la cuota societaria, pero a veces, por ejemplo, puede tener otro tipo de ingresos, como cuando, por ejemplo, se organiza un congreso y determinadas empresas o laboratorios sponsorean ese congreso y de esa manera obtiene también recursos o alguna otra forma que esté contemplado dentro del estatuto, que es el marco legal con el que se maneja una asociación.
Y también tenemos, además de las asociaciones civiles que dijimos que pueden ser de primer grado o de segundo grado, las asociaciones gremiales, que también pueden los profesionales formar gremios. Ahora, ¿qué diferencia va a tener con una asociación civil? Que la asociación gremial va a defender también los intereses gremiales y laborales. Por ejemplo, un gremio puede llamar a una huelga, puede sentarse en la mesa de negociación colectiva de trabajo cuando se llaman a las paritarias, cosa que una asociación civil no puede. Y también puede representar, o debe representar a sus asociados ante la justicia, ante el empleador y los organismos paritarios. Formar parte de las negociaciones colectivas, velar para que se cumpla todo el marco jurídico que regula el ejercicio de esa profesión y custodiar la ética profesional. Son intereses muy importantes y son los que van a hacer que nosotros podamos tener el lugar que nos corresponde dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué diferencia vamos a tener entre una asociación civil y gremial? Yo les comenté que la asociación civil, lo vamos para atrás un poquito con el slide, tiene que inscribirse en la Inspección General de Justicia y que la Inspección General de Justicia es el organismo oficial que regula el correcto funcionamiento de las asociaciones. Ahora, cuando hablamos de una asociación gremial, la asociación gremial no se inscribe en la Inspección General de Justicia. ¿Dónde se va a inscribir? En el Ministerio de Trabajo. O sea que el ente que la va a regular es el Ministerio de Trabajo, no la Inspección General de Justicia. Y la asociación gremial tiene muchas cosas parecidas. Tiene que tener una comisión directiva que se elige en forma democrática. Se puede elegir cada 2 o cada 4 años, depende de lo que diga el estatuto. Y tiene que estar formada como mínimo, tanto la gremial como la civil, por un presidente, un vicepresidente, secretario. En el caso de los gremios, un secretario gremial, tesorero, vocales y revisores de cuenta, que son las personas que fueron elegidas para llevar adelante los intereses de esa asociación o de ese gremio. Por otro lado, tenemos los colegios profesionales, que así como en las asociaciones el organismo que lo regulaba era la Inspección General de Justicia y era como que le daba, para que ustedes lo entiendan mejor, el DNI para funcionar y al gremio lo daba el Ministerio de Trabajo. Colegio profesional, ¿quién lo autoriza? Lo autoriza la legislatura. ¿Por qué? Porque en el colegio profesional, que desde el punto de vista jurídico, digamos, como la organización más importante, no es que las otras no lo sean, pero digamos la que tiene más funciones, en un colegio profesional, el Estado delega en el colegio el poder de policía, no que van a dar con un patrullero, sino de lo que es el resguardo de la matrícula profesional. Ustedes se reciben en la universidad les va a dar un título donde va a decir universidad tal, el decano de la Facultad de Medicina certifica que tal persona ha cumplimentado los estudios correspondientes a la carrera de licenciado en nutrición y terminado el curso tal fecha de tal año, y se le extiende por consiguiente el título de licenciado en nutrición. Ya que la universidad, cuando les da el título, lo que está haciendo la universidad es certificar que ustedes cursaron una cantidad de materias en una cantidad de años y que eso les permite poder ejercer
la carrera, en este caso, que nos compete a nosotros, de licenciado en nutrición. Pero ¿qué pasa? Ustedes con ese título no pueden ir y buscar un trabajo o ponerse un consultorio. Tienen que sacar la matrícula profesional. ¿Por qué? Porque la carrera de licenciado en nutrición es una carrera que está regulada por matrícula. Hay carreras que no tienen matrícula, que no están reguladas por el Estado, pero en general no diría que casi todas o todas las carreras que están relacionadas con el área de salud, como es un problema de salud pública, el ejercicio de esa profesión, el Estado se ocupa de regular. Entonces, ustedes cuando se reciben, les entregan el título y tienen que ir al Ministerio de Salud del lugar donde ustedes estén viviendo. Tienen que llevar el título, el documento, les van a sacar una foto, le van a dar una especie de carnet con un número que lo van a tener hasta el día que se mueran o hasta mientras ejerzan la profesión, que los habilita para ejercer la profesión. ¿Esto qué quiere decir? El Estado, en su rol regulador, lo que hizo fue ver, bueno, esta universidad es una universidad que está inscripta, que es legal. Las firmas que tienen este título son las firmas que están registradas en nuestra documentación. Por ende, este título es verdadero. Ahora, cuando se organiza un colegio profesional, el resguardo del ejercicio de la profesión, es decir, el poder de policía, el otorgamiento de la matrícula, el Estado se lo delega al colegio profesional. Entonces, como es una tarea fundamental del Estado, que el Estado está delegando en otro, no lo puede aprobar cualquier persona. ¿Quién lo aprueba? La legislatura. La legislatura, por eso es mucho más difícil poder formar un colegio profesional que una asociación profesional o un gremio. Yo les comenté que para formar parte de una asociación o civil o una asociación gremial, uno tiene la obligación de pagar una cuota, pero uno se asocia en forma voluntaria. Uno no se asocia a una asociación civil o no se asocia a una asociación gremial, igual puede ejercer la profesión, porque eso es voluntario. En el colegio, si bien es voluntario, pero es voluntario en cierta manera. ¿Por qué? Porque ustedes, para poder ejercer la profesión en las jurisdicciones donde hay colegios, tienen que forzosamente hacerse socios del colegio para poder tener la matrícula. Entonces, el poder político que tiene un colegio profesional es mucho más importante que el que tiene una asociación civil o una asociación gremial. Yo sé que este es un tema que a veces cuesta entenderlo, pero lo tienen que saber porque es lo que los va a ayudar a poder ejercer mejor su profesión. Entonces, ténganlo en claro, teníamos asociaciones civiles, asociaciones gremiales, donde yo me hago socio en forma voluntaria y me voy cuando quiero, pero también tengo el colegio, y en el colegio, si bien yo decido hacerme socio, no, pero si yo quiero ejercer la profesión por la cual estudié, me tengo que hacer socio del colegio porque es el que me va a dar la matrícula en las jurisdicciones donde hay colegio, no en todos lados hay colegio. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires tiene colegio bonaerense nutricionista. Si ustedes quieren ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires, forzosamente tienen que ir a hacerse socio del colegio bonaerense nutricionistas y sacar la matrícula en el colegio de nutricionistas de la provincia de Buenos Aires o bonaerense. En cambio, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como no hay colegio, ustedes pueden, en forma voluntaria, hacerse socios de la ADIN, de la Asociación Argentina de Nutricionistas. También se pueden hacer socios de la Asociación de Nutricionistas del Gobierno de la Ciudad. Yo, por ejemplo, soy socio de las dos. En forma voluntaria. Y si quisiera, puedo dejar de ser socio de cualquiera de las dos o de una de las dos. En cambio, si yo quisiera ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires,
Para poder ejercerlo necesito la matrícula de la provincia de Buenos Aires. Forzosamente me tengo que hacer socio del colegio bonaerense. ¿Qué matrícula me va a dar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que está ahí en la avenida Belgrano y 9 de Julio, que es el Ministerio de Salud de la Nación, que es donde se otorga la matrícula nacional? Entonces uno podría llegar a pensar, bueno, si tengo la matrícula nacional, me sirve para ejercer en todo el país. No, únicamente les va a servir para ejercer en la ciudad de Buenos Aires y en ningún otro territorio. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, que antes era un territorio federal y después de la reforma constitucional del año 94, 1994, se transformó en una ciudad autónoma con la categoría como si fuera una provincia, sí, sería una provincia sin campo, para que tengan idea. La nación no le delegó la capacidad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poder otorgar las matrículas profesionales. Nuestro país es un país federal y las provincias son anteriores a la República Argentina, es decir, primero se formó los virreinatos, después se hizo la guerra por la independencia, se decidió tener un país federal y no unitario, costó mucha sangre y muchos años de luchas y de peleas, que eso lo estudiaron en el secundario, y si no lo estudiaron, léanlo, porque si quieren son ciudadanos, tienen que conocer la historia de nuestro país. Las provincias, cuando firmaron el pacto para decir, bueno, esto ahora se va a llamar República Argentina, delegaron en el gobierno federal, en el gobierno nacional, determinadas facultades. Pero lo que nunca delegaron las provincias fue la regulación de lo que es salud y educación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, Plan Nacional de Vacunación contra determinada enfermedad, o este es el cronograma nacional de vacunación para los alumnos que están en edad escolar, o cualquier cosa de esas, eso no quiere decir que las provincias estén obligadas a dar esas vacunas. La nación lo propone y las provincias se adhieren, y si no quieren, no se adhieren. Yo les voy a dar un ejemplo muy concreto. En el año 94, perdón, fue antes del 94, creo que fue en el 92, ahora no me acuerdo bien, hubo un congreso pedagógico en el que se decidió a nivel nacional modificar los años de estudio del nivel primario y del nivel secundario. En todo el país, la primaria duraba 7 años y el secundario 5. Con esa reforma, la enseñanza primaria, en vez de ser de 7 años, pasó a ser de 6, y la enseñanza secundaria, en vez de ser 5, pasó a ser 6, dividida en 2 ciclos, de primero a tercer año y de cuarto a sexto, con las distintas especializaciones. La ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros vulgarmente le decimos la capital federal, nunca se adhirió a esa reforma, y en la capital federal la escuela primaria siempre tuvo 7 años y la secundaria 5. Ya que, por ejemplo, dos primos que viven a 2 o 3 cuadras de su casa, pero separados por la avenida General Paz, el que vive en el lado de la provincia de Buenos Aires tiene una primaria de 6 años y una secundaria de 6 años. En cambio, del otro lado de la avenida General Paz, en el lado de lo que vulgarmente se le llamaba Capital Federal, que ahora se le dice, ahora no, hasta hace muchos años, se dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la primaria es de 7 años y la secundaria de 5.
5 años. ¿Por qué? Porque nunca se adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a esa reforma educativa. En salud pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un ministro de salud que en este momento está haciendo, la verdad, una epopeya con el tema del coronavirus y cómo está tratando de hacer que esa famosa curva no se le dispare y no colapse el sistema de salud. Pero todas las cosas que propone el Ministerio de Salud, las propone, pero para que se implementen en todo el país, las provincias tienen que estar de acuerdo. Si una provincia no está de acuerdo y no se adhiere a la norma que pone el Ministerio de Salud, no está obligada. Esto lo tienen que tener en cuenta porque es una de las características que tienen los países federales. Cada provincia en algunas cosas funciona como si fuera un país y otras cosas delegó funciones que tenían previamente las provincias en el gobierno nacional o en el gobierno federal, como por ejemplo el cobro de los impuestos de aduana. La Argentina no tiene aduanas interiores porque los ingresos de mercaderías al país, todo el cobro del impuesto de la mercadería que ingresa y la mercadería que sale, no lo cobra la provincia, sino que lo cobra el gobierno federal, el gobierno nacional, como le decimos muchas veces. Entonces, como las provincias no delegaron salud ni educación en el gobierno nacional, cada provincia tiene su propio Ministerio de Salud que otorga la matrícula para ejercer la profesión dentro de esa jurisdicción. Por ejemplo, yo tengo la matrícula nacional que me habilita a ejercer la profesión dentro del territorio de la capital federal. Si yo quisiera abrir un consultorio en la provincia de Buenos Aires, tengo que sacar la matrícula en el colegio de la provincia. Por más que yo tenga una matrícula nacional, esa matrícula nacional no me permite ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires. Antiguamente esa matrícula profesional me permitía ejercer la profesión en Capital Federal y en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque Tierra del Fuego era un territorio federal, un territorio nacional, perdón, y no tenía el rango de provincia. Cuando fue la modificación del año 1994, la provincia de Tierra del Fuego se transforma en provincia y ellos tienen ahora su propio Ministerio de Salud, por ende, para ejercer la profesión en Tierra del Fuego, tengo que sacar la matrícula en el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. Esto ténganlo presente porque uno, para ejercer la profesión, si la va a ejercer en distintas jurisdicciones, a lo mejor necesita tener 2 o 3 matrículas en función a, por eso supóngase una persona que ejerce la profesión una parte del año o unos días a la semana en Buenos Aires, otros días o en otro horario en la provincia de Buenos Aires y va 1 o 2 veces por semana o por mes a ejercer la profesión en Entre Ríos, tiene que tener 3 matrículas, la nacional para ejercer en la ciudad de Buenos Aires, la del colegio de la provincia de Buenos Aires para poder ejercer en la provincia de Buenos Aires y la de la asociación y la del Ministerio de Salud de Entre Ríos para ejercer en Entre Ríos. Dije Entre Ríos por lo que se me ocurrió, pero puede ser Entre Ríos o cualquier otra provincia. Esto ténganlo en claro. Yo sé que suena un poquito complicado, que uno cuando dice nacional dice, uy, es todo el país. No, no es todo el país. Yo ahora voy a volver al primer slide donde yo les mostré acá 3 logos, uno de la Asociación de Nutricionistas de Estados Unidos, el de Gran Bretaña, y en el medio dice Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas. Bueno, se llama Argentina, es la primera asociación, es la asociación más antigua del país, pero su ámbito de jurisdicción no es toda la República Argentina. Su ámbito de jurisdicción es solamente la capital federal. ¿Por qué? Porque en provincia de Buenos Aires, la asociación que ejerce su función es el colegio bonaerense y en cada provincia tiene su propio colegio. O sea que no se dejen engañar de pensar que porque son miembros de la DIN agrupa a todo el país, porque no es así.
su jurisdicción es la ciudad de Buenos Aires, por más que a veces en la página web ponen una asociación para todo un país. Es mentira, la DIN no tiene jurisdicción en todo el país, únicamente en Capital Federal. La que sí tiene en todo el país es FAGRAN, pero no como representante de un licenciado en nutrición, sino de las asociaciones que se han agrupado en esa asociación de segundo grado. Este es un tema que a mí me encanta, me apasiona. Yo sé que de pronto a algunos les costará, pero bueno, yo con la otra profesión que estudié y que me recibí, el tema legal me gusta y me gusta mucho. Bueno, hablamos de la comisión directiva, hablamos del colegio, hablamos de la asociación y hablamos de los gremios. Y dijimos que tanto el colegio como la asociación como el gremio tiene una comisión directiva que según el estatuto puede durar 2 años o 4 años. Como básico va a tener un presidente, un vice, secretario, tesorero, vocales, revisores de cuentas. E independientemente del tipo de asociación que estemos hablando, lo que dice la ley y la norma en cualquiera de las tres es que se tiene que hacer asambleas. Y hay 2 tipos de asambleas: las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Las ordinarias no quiere decir que sean de baja calidad, sino que ordinariamente, si comúnmente todos los años se tiene que hacer una asamblea ordinaria, donde en la asamblea ordinaria si la comisión directiva va a presentar las memorias. ¿Esto qué quiere decir? Va a contar todo lo que hizo en ese último año. Lo que planeó, los cursos que hizo, lo que se le ocurrió hacer, a lo que se adhirió, a lo que no se adhirió, y va a presentar el balance que está firmado por el tesorero y por la comisión revisora de cuenta, que es la que firma que el balance está bien, y obviamente que un contador lo firma, pero el contador es una especie de perito, de auditor que dice, mire, esta asociación le entró tanto dinero, gastó tanto y están los comprobantes y los recibos de todo lo que se gastó. Eso es lo que se trata en una asamblea ordinaria. La memoria y el balance, que que es demostrar lo que se hizo y cómo se gastaron los recursos que ingresaron a esa asociación. Y se hace una vez al año. Ahora, cuando se quiere hacer algo que no sea ni la memoria ni el balance, algo que es fuera de lo habitual, porque lo habitual es eso, la memoria y el balance, se tiene que llamar a una asamblea extraordinaria. ¿Y para qué se llama una asamblea extraordinaria? Por ejemplo, cuando se quiere modificar el patrimonio de la asociación. Por ejemplo, si una asociación quiere comprar una sede más grande o vender la sede que tiene, lo que tiene que hacer es llamar a una asamblea extraordinaria y los socios aprueban la compra o la venta de ese bien registrado. Por ejemplo, si una asociación de primer grado quiere formar parte, por ejemplo, de una federación, de una asociación de segundo grado, tiene que llamar a una asamblea extraordinaria, proponer el tema y los socios votarán si están a favor o están en contra. O sea que se hace en forma extraordinaria, no se hace todos los años una asamblea extraordinaria. ¿Para qué se hace? Por ejemplo, para modificar el estatuto, para modificar el patrimonio, o si hay que modificar algo en el balance, o algún tema urgente que va fuera de lo que es habitual. ¿Cómo se hace el llamado a asamblea? Bueno, en las asambleas ordinarias lo que dice la norma es que se llaman entre 20 y 30 días de anticipación. Siempre está la discusión si son días corridos o si son días hábiles. Y el asociado se tiene que enterar en forma fehaciente de que se va a llamar a una asamblea. ¿Cómo? Por carta, antes, por email. Se puede poner, por ejemplo, en los lugares de trabajo, en las carteleras de personal. Si tiene una revista, puede publicar en la revista el llamado a la asamblea y está obligado
a publicarlo en el diario de alto tiraje de la zona donde sea la jurisdicción. Y eso se hace más o menos entre 20 y 30 días de anticipación a la fecha. En cambio, las extraordinarias, como lo que se trata en general son temas urgentes y fuera de lo común, no hay límite de tiempo para llamar a una asamblea extraordinaria. En general, el límite que ponen los estatutos es de 3 días, o sea que la anticipación es mucho menor. Nosotros como licenciados en nutrición a nivel nacional, ¿qué ley de ejercicio tenemos? Bueno, nosotros teníamos la 17132, que era la Ley Nacional de Salud, que muchos artículos fueron derogados porque fue una ley muy antigua, que imagínense que del año 1967, que respondía a una realidad de la formación profesional y de ejercicio de la profesión diferente a la de ahora, y en esa ley nacional estaban todas las profesiones que están reguladas por matrícula. Por ejemplo, el caso de los nutricionistas en esa época eran dietistas, ni siquiera si eran licenciados en nutrición, no eran nutricionistas, eran dietistas, y son 2 párrafos, porque bueno, obviamente que el ejercicio de la profesión en esa época era mucho menor de lo que es ahora. En los años 80, cuando Argentina por suerte vuelve a la democracia, FAGRAN, que es la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, trabajó mucho para poder presentar, y también trabajó la DIN, trabajaron distintas acciones para hacer la Ley Nacional de Ejercicio de la Profesión, que es la 24.301, pero como es una ley nacional, el único ámbito de ejercicio es la ciudad de Buenos Aires, por todo lo que les expliqué del tema de país federal. Cada provincia tiene su ley de ejercicio de la profesión. Y hay en estos momentos varios proyectos de ejercicio de la profesión para modificar la 24.301, pero bueno, en este momento la que a nosotros nos compete es la 24.301. Entonces, como ya les expliqué, y tenemos que reflexionar en esto, no se olviden que nuestro país es un país federal, que eso se lo han dicho siempre en el colegio, y ustedes van a escuchar a veces a los políticos dicen, esto pasa porque hay poco federalismo, porque se tendría que practicar más el federalismo, entonces usa la palabra federalismo sin saber qué quiere decir. Y tener un sistema federal, en nuestro caso como argentinos y en función a la historia nuestra, lo que quiere decir es que las provincias que son anteriores al Estado Nacional, las provincias no delegaron la responsabilidad de la administración de la salud ni de la educación en el gobierno federal, y no están obligadas a aceptar las disposiciones que en esta materia dictamine el Ministerio de Salud o de Educación Nacional. Esto les tiene que quedar bien claro, porque a veces se aprueban leyes nacionales y uno dice, qué bárbaro, esto ya está cubierto. Y a lo mejor una persona que vive en una provincia no se ve beneficiada por esa ley. ¿Por qué? Porque la provincia no se adhirió a esa ley. Las provincias se tienen que adherir en forma voluntaria a las modificaciones en salud o educación se hacen a nivel nacional. Bueno, a mí la verdad que este es un tema que me gusta. Yo fui presidente de la Asociación de Nutricionistas del Gobierno de la Ciudad. Cuando empecé, al poquito tiempo de recibirme, formé parte de la Asociación de Nutricionistas del Gobierno de la Ciudad como secretario. Ese momento todavía la asociación ni siquiera estaba escrito en IGJ. Me tocó hacer toda la documentación para poder estar en la Inspección General de Justicia. Después se trabajó para transformarla en un gremio. De hecho, Andilmo, que es la Asociación de Nutricionistas del Gobierno de la Ciudad, es el primer y por ahora el único gremio de licenciados en nutrición de la República Argentina. A mí me tocó hacer todo eso siendo ya presidente en ese momento, toda la tramitación en el Ministerio de Trabajo para primero tener la inscripción en el ministerio, y una vez que tuvimos la inscripción, tuvimos que tramitar la personería gremial. Y en este momento es un gremio con todas las atributaciones que puede tener desde el punto de vista legal un gremio. Y ahora, yo hasta hace 2 años atrás fui el presidente,
en otras épocas fui también el vicepresidente y ahora soy el tesorero porque considero que cuando uno está en la edad mía, que ya tiene más pasado que futuro, hay que dejar a la gente joven que empiece a ocupar los cargos. Las asociaciones, lo mismo que las instituciones, no tienen que ser dependientes de una persona y tiene que dejar lugar a la gente joven y la persona que está en este momento siendo el ejercicio de la presidencia de la Asociación de Nutricionistas del Gobierno de la Ciudad, la licenciada Verónica García. La verdad que es una persona recontra capaz y yo la acompaño de todo lo que sea la parte del movimiento de dinero, la tesorería. Pero me pareció muy inteligente dejar el lugar a otro porque es lo que corresponde, porque las asociaciones trascienden a las personas. Uno deja de ejercer la profesión, uno se jubila, uno se muere y la asociación sigue funcionando y uno tiene que hacer en la gestión todo lo posible para formar, digamos, como se dice en fútbol, el semillero, para que los que son más jóvenes puedan ocupar los cargos. Entonces no nos olvidemos que en esta querida profesión que estamos, que el presente y el futuro no se hace por buena o mala suerte, sino que se forja por el esfuerzo nuestro, por la lucha dentro del marco legal, para poder ejercer en nuevos ámbitos, para que no se vulneren nuestros derechos. Y también nuestra formación y nuestro esfuerzo se va a notar en función al esfuerzo que ustedes como alumnos hagan en la formación académica. Es decir, el título que ustedes tienen, que va a decir universidad tal, el decano tal, ese título vale o no vale, no solo por lo que dice el papel, sino en función a lo que ustedes aprenden. Y por eso es importante que sean responsables y que estudien en serio aún las materias que no les guste, porque cuando después tienen que ejercer la profesión, uno empieza a sacar un poco de la galera cada cosa que aprendió en distintas materias, les haya o no les haya gustado, y el valor que tiene el título no es solamente el nombre de la universidad, sino es el esfuerzo que cada alumno y cada docente hace para formar a esos alumnos. Por eso ustedes ya en esta etapa y desde el momento que entraron en la universidad son artífices de su destino y están construyendo la profesión para que después la sociedad lo reconozca. Y no se olviden que el Estado, en Argentina como en cualquier lugar del mundo, lo que hace es regular el ejercicio de la profesión, pero el Estado nunca va a poder suplantar la responsabilidad que los profesionales tienen en su labor diaria. Responsabilidad de ejercer la profesión como corresponde, con el mejor saber y entender, y hacerse cargo de los lugares que nuestro título nos habilita, de las cosas que nos permite hacer y de responsabilizarnos para en el grado formarnos y después de recibirnos, seguir formándonos, seguir actualizándonos para poder ejercer la profesión de la mejor forma posible. Dentro de un rato vamos a ver la ley de contrato de trabajo. Yo ahora voy a cortar acá para que ustedes descansen de mí y para yo poder descansar un poquito.